Muy buenos días, tengan todos ustedes por ahí, donde quiera que se encuentren en esta hora, en cualquier parte del planeta Tierra, donde ustedes se encuentren en este momento. Yo espero que Dios esté, como siempre digo, bendiciendo tu vida, que te esté guardando, que esté usted teniendo un buen tiempo, especialmente en este mes de diciembre, ¿verdad? Que es un mes tan lindo, ¿verdad? Un mes tan bonito, es el fin del año, ¿verdad? Es un tiempo donde se celebra la Navidad, donde celebramos más que todo el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Yo creo que es lo más importante que podamos entender en esta Navidad, el verdadero significado de lo que es la Navidad, ¿verdad? Que recordamos en mes de diciembre el nacimiento de Jesús, pero más que todo nuestros corazones. Quiero que entendamos eso un poco, ¿verdad? Que esta Navidad sea para recordar eso y recordar siempre que Jesús ha nacido en nuestros corazones todo el tiempo. No es solamente el mes de diciembre, sino todos los días de nuestras vidas. Debemos de recordar eso, de que Él ha nacido en nuestros corazones, ¿verdad? Así que es importante entender eso en este mes de diciembre. Hoy 18 de diciembre, por cierto. Ya estamos cerca de acabar el año, como les digo. Y bueno, eh, quiero decirles algo. La palabra de Dios es un libro que se hizo, que fue inspirado por el Señor para instruirnos. La palabra de Dios no es para juzgar a nadie, no es para maltratar a nadie, no es para condenar a nadie. La palabra de Dios se hizo exclusivamente para instruirme, para rearguir mi vida, para darme entendimiento de qué es lo que yo como persona debo hacer en esta tierra. Yo quiero decirle que usted no está en esta tierra por un accidente, la Biblia no dice eso. Usted no está aquí porque a alguien se le ocurrió que usted naciera. No, señor, usted está aquí con un propósito. Y el libro, la palabra de Dios, es la guía que usted necesita para poder salir adelante y para entender cuánto Dios te ama y cuánto Dios te quiere bendecir. Entonces, como le digo, le repito, quería decirle eso. La palabra no es para maltratar a nadie, no es para juzgar a nadie. La palabra nos habla a nosotros de lo que estamos haciendo mal y de lo que estamos haciendo bien. Cómo yo me estoy conduciendo en esta vida como cristiano. Hay que entender mucho eso. No es para llegar y decir vamos a maltratar a todo el mundo. No, la palabra de Dios se hizo para bendecirme, para instruirme. Así es que esta mañana hermosa que Dios nos ha regalado, quiero compartir un poquito acerca de lo que es permanecer en el Señor. Permanecer, recuerda, permanecer. O sea, nosotros como seguidores de Cristo, Jesús le enseña a los discípulos que tienen que permanecer en Él. Y eso está en Juan 15, versículo 1. Hablando Jesús con los discípulos, les dice, yo soy la vid verdadera. Ojo, qué interesante. Yo soy la vid verdadera. Verdadera. ¿Por qué creen que le dice la vid verdadera? Porque hoy en día se puede levantar muchas dizque doctrinas bíblicas que podrían llegar a cambiar el pensamiento a la gente y a querer manipular el pensamiento de las personas. Entonces Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre que está en los cielos, bueno, aquí no dice así, pero dice, y mi padre es el labrador. Entonces Jesús empieza diciéndoles a ellos, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes los que conocen el campo entienden que los árboles frutales y todo eso se podan, se arreglan para que dé más fruto y más fruto y más fruto. Es la manera como se cuidan los árboles frutales y todo esto que tiene que ver con el campo. Y toda rama que no sirve se corta. Aquí lo que está diciendo Jesús, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Le está hablando a los discípulos y les dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. O sea, ya los discípulos están listos para entender que Dios, por medio de Jesús, ya les enseñó
qué es lo que tienen que hacer en esta tierra. O sea, ya les enseñó la palabra, ya ellos están instruidos y le dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Los discípulos están listos para empezar la carrera, porque recuerden que Jesús ya en ese tiempo está por ir al Getsemaní y después está por ser entregado. Entonces aquí viene el 4, donde dice lo que dice varias veces, Jesús les está recordando varias veces en el capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí, les dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Vea qué interesante, porque hay que ir entendiendo la palabra. Y el Señor va hablando en nuestros corazones. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea, la única forma de que usted, de que Dios, de que Jesús pueda permanecer en nuestras vidas, es que nosotros permanezcamos en Él, como dice la palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permaneceré en ustedes. Pues una rama, ve qué interesante, no puede dar fruto si la cortan de la vid. Recuerden que la vid es Jesús. Una rama no puede dar fruto. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. La misma Biblia lo dice aquí más adelante. Dice, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Estamos hablando de la importancia de permanecer en Jesús, de no separarnos de Él, porque nada podemos hacer. Nosotros tenemos que vivir junto al Señor por el resto de nuestras vidas, por la vida que nos dé aquí, si queremos ser bendecidos. Es la única manera. Si podemos entender lo que Dios quiere para mí, tengo que permanecer en Él. No puedo despegarme. Dice el 5, ciertamente yo soy la vid. Una vez más se lo vuelve a decir. Ustedes son las ramas. Vuelve otra vez el Señor. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Dice el Señor en el 5. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces, más claro no puede ser, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, les está instruyendo a ellos y les está diciendo, ustedes están listos, ya ustedes conocieron la palabra, ya ustedes yo los instruí, pero si ustedes no permanecen en mí, ustedes no van a poder hacer nada en esta tierra. El 6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Entonces, cuando uno poda un árbol, usted ha visto que las ramas se apartan, esas van allá a la basura o se secan y se queman. Es lo que está dando a entender el Señor acá, hablando espiritualmente. Y entonces el 7 vuelve otra vez el Señor y les dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, una de las cosas importantes en esta vida como cristianos es que uno puede ver cómo la gente va y viene espiritualmente hablando, cómo la gente recorre las iglesias, cómo la gente, quizás muchos se han olvidado del Señor hoy, olvidado en el sentido de que ya no quieren nada, ya no quieren luchar, ya no, llegó un momento en el que se aburrieron y dijeron, es que yo he probado del evangelio, he probado de la palabra, pero no he podido entenderla, o quizás han llegado a lugares donde se han sentido frustrados, quizás, no sé, engañados, o etcétera, etcétera, no sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí el problema que tenemos es que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, pase lo que pase. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor sin importar la tormenta, sin importar lo que esté ocurriendo. Jesús les está diciendo a ellos, ustedes tienen que permanecer en mí para que den fruto, porque una rama separada del tronco, separada de la vid, no va a dar fruto. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos que por el hecho de estar en una iglesia, como decía la semana pasada, por el hecho de llamarme cristiano,
ya Dios entonces me va a dar todo lo que yo necesito. Jesús está hablando claro, muy claro aquí, le está diciendo, permanezcan. Es una promesa lo que el Señor les está diciendo a los discípulos, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, si verdaderamente permanecen en mí y dan fruto, porque es lo que dice, si permanecen en mí y dan fruto, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y pidan lo que ustedes quieran y se les dará, dice el Señor. O sea, Dios nos está pidiendo a nosotros algo antes de bendecirnos. Dios tiene la bendición grande, las promesas están ahí, pero nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Pero hoy en día, mi hermano, cualquier cosa nos aparta del Señor. Hoy en día está más interesante el mundo allá afuera. Hoy en día mucha gente anda caminando con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Y así no funcionan las cosas. El Señor le está diciendo a los discípulos, permanezcan en mí. Les está diciendo, yo soy la vid verdadera. Les está diciendo, confíen en mí. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy el que he venido a salvarle. Yo soy el que he venido a perdonar sus pecados. Yo soy el que voy a ir a la cruz y le voy a dar libertad. Los voy a sacar de esa esclavitud en la que ustedes han vivido por muchos siglos. Pero les está diciendo, permanezcan en mí. Mi hermano, hoy el mundo, dijo alguien por ahí, está patas arriba. Hoy las influencias negativas de afuera están arrastrando a los jóvenes, están arrastrando a todo el mundo. Hoy en día las modas que están allá afuera se están llevando a los cristianos que supuestamente son cristianos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estamos perteneciendo, primero que todo, no estamos permaneciendo en Jesús como tiene que ser y no estamos dando tampoco el fruto que Jesús nos está pidiendo que debemos de dar. Porque dice, permanezcan en mí y den fruto. Y el Señor te va a ir apodando, te va a ir arreglando, te va a ir poniendo bonito, te va a ir poniendo bonita. ¿Para qué? Para que des más fruto. Pero hoy, en este siglo que estamos viviendo, en los últimos tiempos que estamos viviendo, porque todas las profecías se han estado cumpliendo. El Señor les está hablando a ellos hace más de 2000 años atrás. O sea, Dios no les está diciendo, vea, cuando esto se ponga feo, cuando ya esté yo por venir, ustedes pónganse las pilas. No, les está diciendo hace más de 2000 años, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan, no se aparten, mi hermano. Yo he conocido por años gente que ya hoy se olvidó del Señor y es bastante triste. Que ya hoy ya se les olvidó, ya no quieren simplemente vivir una vida y seguir viviéndola hasta que Dios los llame. Y así no son las cosas, mi hermano. En medio de la tormenta tenemos que permanecer en Cristo. Mi hermano, si no hay tormenta y todo está en calma, hay que tener cuidado, algo está pasando. Usted me puede decir, no, es que yo me siento muy bien, ya no necesito, yo la verdad que vivo bien, no pasa nada, yo no necesito buscar de Dios. Cuidado con la calma, porque la calma es engañosa. Las tormentas son las que te llevan a Jesús, las que te hacen más y más grande en esta vida delante del Señor. Son las que te van a bendecir, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor les dice a ellos, permanezcan. ¿Sabes por qué? Porque también cuando antes de ser entregado al Señor, recuerden que Él se apartaba para orar todo el tiempo. De esa forma Él permanecía con el Padre junto. Y los discípulos, ¿qué hacían? Estaban durmiendo, dice la Biblia. Dormían y dormían. Y el Señor vino y les dijo, o sea, no podéis velar ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el problema. Cuando nosotros no permanecemos en Jesús, cuando no permanecemos pegados, la rama, la vid, eso es lo que sucede. Entonces viene el enemigo y nos revuelca, nos hace como quiere. Nos revuelcan las modas allá afuera, hermano. Hoy en día mucha gente está tras las modas de lo que sea, por lo que los demás hacen. Es que aquel hizo, me gusta como aquel tiene aquello, entonces yo lo voy a hacer. Me gusta, entonces empezamos a arrastrar nuestra vida al mundo. No sé si me estoy tratando de explicar. Cuando hablo de modas, hablo de todo lo que está pasando alrededor del mundo hoy en día. No hablo de modas solamente de ropa y ese tipo de cosas, sino es el modelo de la gente allá afuera que no sirve al Señor. Entonces, por no permanecer en Jesús, como Jesús nos está diciendo, entonces estamos viviendo una vida de que no sabemos ni dónde estamos. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y a veces la gente se molesta porque piensan que estar en una iglesia es color de rosas, que todo va a ser por arte de magia. No, hay una clave sencilla. Dios está diciendo, permanezcan en mí. Es todo lo que les pido. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Jesús les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, yo soy la vid verdadera, soy yo. No busquen más en ninguna parte. No hay el único mediador en este mundo.
Soy yo, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Pero no podemos, mi hermano, vivir una vida y pretender que vivo una vida cristiana como yo quiera y esperando que Dios me bendiga de esa manera. Así no funcionan las cosas con el Señor. Aquí está en su palabra, ya más claro no puede decirse. Dice Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No podemos vivir una doble vida en Cristo, diciendo, no, hoy estoy aquí, mañana voy, sí, hoy voy a echarme una fiestita esta semana y la otra vuelvo a la iglesia. No os engañéis, le dice Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, espíritu del espíritu, segará vida eterna. Es por eso tan importante lo que es permanecer en Cristo, permanecer en Él. No podemos engañar al Señor jamás, creyendo que nosotros simplemente con tratar de ir a una iglesia ya de vez en cuando, lo que sea, o esto, o lo otro, ya con solo eso yo tengo. No, el Señor nos está pidiendo un requisito para bendecirnos. Si usted cree esta palabra, mire, es sencillo, es simplemente poner mi corazón delante del Señor y decirle, Padre, yo aquí estoy. Yo sé, tal vez usted dice que me cuesta, sí, tiene toda la razón, a todos nos cuesta. Porque el Señor dice en la Biblia que aquel que la buena obra empezó en ti será fiel en terminarla. Esto es un trayecto, esto es un proceso. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Yo antes era uno de ellos que pensaba que con solo llamarme cristiano, con solo eso tenía. Y un día me di cuenta que no, que así no eran las cosas, que la única forma de yo poder ser bendecido en todo el sentido de la palabra era permanecer en Jesús, como Jesús dice ahí en San Juan capítulo 15, versículo 1. Usted lo puede leer y hace cuenta lo interesante que es. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pidan lo que necesiten. No hay que ir a buscar la bendición a ninguna parte. No hay que llamar a nadie, no hay que... Es permanecer en Jesús cuando usted va a recibir la bendición. Pero tenemos que ser fieles con el Señor. Tenemos que ser sinceros con Dios. No podemos jugar al cristianito, no podemos, porque entonces nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir en nosotros. El Señor está diciendo, si ustedes no permanecen en mí, entonces yo los voy a desechar. Yo no puedo. O sea, no puedo estarlos bendiciendo mientras ustedes estén haciendo todo lo que quieren en el mundo. No, así no funcionan las cosas con el Señor. Recuerde que Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, tenemos que entender que yo no puedo vivir una vida doble, siendo lo que no soy, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica, dijo Pablo. Entonces no podemos estar viviendo de esa manera. Tenemos que vivir permaneciendo en Jesús, siendo justos bajo la verdad, porque no podemos engañar al Señor, como dice Gálatas. Entonces, Pablo era uno de ellos. Por ejemplo, en Filipenses 13 dice, hermano, yo no pienso, dice Pablo, no pienso yo que lo haya logrado. Dice, hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, Pablo dijo, a pesar de todas las cosas, yo he permanecido. Yo me olvido de lo que queda atrás. Me olvido de aquellas cosas y sigo adelante hacia la meta. Él, de una u otra manera, nos está enseñando que estaba permaneciendo en Jesús, como Jesús lo había dicho, como Jesús le había hablado a él. Es un claro ejemplo, dice, sigo hacia la meta. Y Pablo, ya lo ha hablado antes aquí, el apóstol Pablo fue un hombre de los más grandes del Nuevo Testamento, que lograron vencer tantas cosas porque permanecieron en Jesús. Permanecer, mi hermano, ya sabes, si usted permanece en Cristo, yo le aseguro, vea, las promesas están ahí. Si usted permanece en Cristo, Dios va a hacer cosas extraordinarias que usted ni siquiera se va a imaginar. Dios es capaz de hacer caminos donde no lo hay, dice la Biblia. Dios puede hacer lo que usted menos se puede imaginar. Dios saca agua en cualquier desierto. Dios hace cosas extraordinarias. Pero necesitamos permanecer en Él. No podemos fingir lo que no somos. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, muy conocido.
Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Busquen a Jesús, busquemos al Padre. Y vea qué interesante lo que dice aquí ya para ir terminando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que entender que el permanecer en el Señor no es solamente a medias, como se lo estaba diciendo. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como cristianos, mi hermano, debemos de ser justos. No podemos decir que somos cristianos, que estamos tratando de buscar el reino de Dios y ser injustos. Tenemos que ser justos con la gente, tenemos que ser justos en los negocios, tenemos que ser justos en nuestro matrimonio, ser justos con nuestros hijos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordemos que Jesús le está diciendo a los discípulos, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Pidan lo que necesiten y se les dará. Recordemos que estamos hablando de la importancia de lo que es permanecer en Jesús y lo que eso va a producir en mí. Porque a veces, mi hermano, nos volvemos locos pensando que viniendo al Señor y aceptándolo a Él como mi Salvador, ya yo no tengo más nada que hacer, y eso no es correcto. Yo tengo que cuidar mi salvación, permanecer en Jesús. Ahí lo dice, clarito, permanezcan ustedes en mí, porque la rama que no da fruto la vamos a cortar. Simplemente está hablando espiritualmente, o sea, no vaya a hacer nada en ustedes, simplemente se va a cortar, se va a secar y se va a echar al fuego y se acabó. Pero si ustedes permanecen en mí, entonces van a ver mi gloria derramada en ustedes. Y dice, mi Padre va a ser glorificado por eso. Entonces, por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas verán añadidas. Tenemos que permanecer en el Señor siempre para poder ser bendecidos. Entonces no se le olvide y no se me olvida a mí eso tampoco. Lo importante de que Jesús nos habla de permanecer en su palabra para poder ser bendecido. Mire, usted no sabe qué tan cerca puede estar de una promesa grande. Usted no sabe qué tan cerca puede estar en este momento de una bendición que Dios trae para tu vida. Pero Dios te está diciendo, permanezca en mí. Dios no te está diciendo que tienes que hacer esto, lo otro, que Dios no pone cargas que usted no pueda llevar. Dios simplemente te está pidiendo lo sencillo. Simplemente permanezcan en mí y yo los voy a bendecir. Por eso a veces la vida del cristiano se malinterpreta. Mucha gente, como le dije al principio, vive alejado de los caminos del Señor, vinieron a Cristo y hoy no son nada. Estuvieron en una iglesia, allá adoraban al Señor, exaltaban al Señor, daban testimonio y hoy no están en ninguna parte, porque no aguantaron permanecer en Jesús. No aguantaron las pruebas, no aguantaron que esto es una cuestión de permanecer, de ser fieles. Esto definitivamente trae frutos cuando yo permanezco en el Señor. Es por eso, como le digo, le repito, que mucha gente hoy en día cree que simplemente es venir y eso es todo, ya lo tengo todo. Yo estoy en Cristo, ya voy a tener una casa, voy a tener un carro, voy a tener todo lo que necesite, todo lo que... No, así no funciona el Señor. Permanezcamos en Él y Él va a manifestar su gloria como Él la quiera manifestar. Pero simple y sencillamente tenemos que permanecer. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así es que en este día hermoso, yo espero que usted haya podido entender el mensaje. Es un mensaje muy sencillo. Simple y sencillamente es permanecer en el Señor. Y la palabra nos está enseñando cómo yo lo debo hacer. No puedo vivir una doble vida, porque Dios no puede ser burlado y engañado. Jamás lo vamos a engañar. Usted tiene dos cosas que hacer. Una, o permanece en el Señor o permanece en el mundo. Y punto. Cada quien es libre. Esto no es una obligación. Dios nos está esperando por medio de Jesús con sus brazos abiertos. Él está ahí esperando que usted toque la puerta para que entre y cene con Él. Pero es una cuestión de actitud, no de querer vivir una doble vida, porque la doble vida nunca te va a bendecir. La doble vida te va a llevar al abismo, te va a llevar a fracasar y usted va a decir, ¿dónde estoy? Va a ser irreconocible. Pero cuando usted permanece en el Señor, Dios te va a dar lo que Él dice aquí en su palabra. Así es que en este día espero que Dios te bendiga, te guarde. Si usted quiere compartir el mensaje, lo puede compartir. Toma lo bueno, como siempre digo, desecha lo malo. No somos perfectos, estamos tratando de dar un mensaje que Dios nos ha dado en este tiempo.
Si se escucha por algo de música ahí, no tengo derecho a la música. A veces es bonito poner música, no tengo derecho a la música. Y pido al Señor que te bendiga hoy, que te bendiga en este tiempo, que esta semana que viene. Y recuerde, eh, permanezcamos en Jesús para que Él permanezca en nosotros y podamos ser verdaderamente bendecidos en todo el sentido de la palabra. Que Dios te bendiga en esta semana, hoy y el resto de la semana. Te guarde en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas y te cubra en todo tiempo. Y que ángeles acampen alrededor donde quiera que se mueve en el nombre de Jesús. Así es que muchas bendiciones para todos.